Feliz sábado a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar en este sábado en una historia bastante interesante. La Biblia tiene historias bien hermosas, muy hermosas, algunas de las historias. Tenemos, por ejemplo, la historia de la reina Esther, de David y Goliat. Pero la Biblia también tiene historias bien impactantes que tienen una enseñanza hoy día para nosotros, y es la enseñanza de Nicodemo y Jesús. El versículo de memoria dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Jesús estaba enseñando aquí a la gente acerca del amor de Dios, del carácter, del perdón, acerca Jesús hablaba de esas cosas, pero no les hablaba en sí de los secretos que hay en el cielo. Y la gente a veces no quería cumplir o no quería creer en lo que Jesús predicaba. Y eso es importante porque la Biblia tiene muchas historias, muchos temas que uno estudia, que uno descubre, y a veces a la gente le cuesta creer que uno tiene que amar a los enemigos, o que guardamos el sábado, o que no podemos comer carne de puerco, o que somos llamados a ser diferentes. Así que hay gente que no cree a pesar de que estudia, y por eso Dios no nos ha revelado muchas cosas acerca de las cosas celestiales, no nos ha revelado todo, porque para que nosotros no nos confundamos. ¿No es cierto? Jesús también en Juan capítulo 3 dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante porque Nicodemo era una persona, era un fariseo, era parte importante del Sanedrín, y también tenía sus preguntas y sus dudas, porque cuando Jesús aparece en la vida del pueblo judío hay cambios y hay predicaciones que producían un cambio de lo que comúnmente se sigue. Cuando Jesús aparece en tu vida tiene que haber cambios. Y los cambios a veces son no solamente que cambie tu personalidad, sino a veces ideas que por años se ha llevado, se ha seguido, pero son ideas equivocadas. Quien hace de Jesús su amigo se convierte en un amigo de esperanza y una bendición para las personas con las cuales convive. La semana pasada habíamos aprendido también que Jesús nos llama a ser sus amigos. Así que si tú eres un amigo de Jesús, tienes que convertirte en una persona de esperanza para otras personas, una bendición para aquellas personas que no saben de Jesús. La pregunta es, ¿quién era Nicodemo? ¿No? La Biblia te brinda unos detalles de este hombre, que este hombre era de gran influencia dentro de la nación judía, era un líder, era un miembro honrado del Consejo Nacional, y él recibió una educación muy apropiada de acuerdo a su rango. Era una persona muy inteligente y tenía muchos talentos. O sea que era una persona que tú puedes conocer como un líder por su educación, por su comportamiento. Pero él le nacía una esperanza porque él tenía preguntas qué hacerle a Jesús, ¿no? Y él se había quedado impresionado con la enseñanza de Jesús y quería entrevistarse con Jesús, pero ¿cómo podía él hacerlo si él era un miembro del Sanedrín? Acuérdate que los fariseos, los saduceos, los escribas y otras personas eran enemigos de Jesús. Entonces, ¿cómo él podía conectarse con Jesús sin perder todo lo que había logrado? A veces hay gente que quiere saber de Jesús, pero no está dispuesto a ir a Jesús porque es rico o porque es importante o por su educación o por vergüenza o porque su familia es católica o porque su familia hace esto, hace lo otro. Así que Nicodemo estaba en ese dilema. O me acerco a Jesús porque estoy impactado de sus enseñanzas, o me mantengo en mi posición de ser una persona súper especial, una persona muy bien recomendada, o me acerco a Jesús. Pero él se acerca a Jesús. Y aparte de eso, acuérdate que Nicodemo había visto cuando Jesús limpia el templo de Jerusalén, que hemos visto en las lecciones anteriores, cuando él dice que la casa de Dios debe ser llamada casa de oración, pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Aparte dice que los judíos, los líderes, los saduceos, los fariseos,
los escribas, ellos se sintieron humillados porque la enseñanza de Jesús era muy directa y era muy franca. Así que Nicodemo lo pensó bien y él entonces se fue a buscar a Jesús, pero de noche. Ahora, las noches del tiempo de Nicodemo eran diferentes a nuestras noches, porque nosotros tenemos luz eléctrica, tenemos iluminación. En el tiempo de Jesús era una oscuridad y la gente iba con antorchas, con palos, teas de fuego, así que él lo buscó en la noche para que nadie lo viera. No había televisión, no había cámaras, no había videos, no había iluminación, así que él lo buscó a Jesús en la noche para no ser visto por la gente, por el Sanedrín y por la gente del pueblo que tenían un aprecio. O sea, que lo hizo como un ladrón, ¿no? Que lo hizo a escondidas. Y entonces él llega y le dice, Rabí, maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Él reconocía que Jesús era diferente. Uno tiene que reconocer siempre que Jesús es diferente porque es hijo de Dios y porque las cosas que Jesús hace y hizo en el pasado son cosas que muestran que tiene el poder de Dios. No necesitamos tanto conocimiento teórico como una regeneración espiritual. Se necesita que se satisfaga la curiosidad, sino tener un nuevo corazón nuevo. Así que él se acerca a Jesús, lo busca de noche y cuando le encuentra en la noche le puede hacer las preguntas que él tenía. Bueno, Nicodemo era un fariseo estricto, era obediente, su familia obedecía las reglas, los mandamientos, la regla, él se enorgullecía de hacer buenas obras porque era generoso con los pobres y entonces él también se dedicaba a cuidar el templo, así que él era una persona que tenía una buena posición y tenía un conocimiento de Dios. Pero Jesús le dice, si tú quieres, tienes que nacer de nuevo. Hay cosas difíciles. Tú no puedes volver a nacer de nuevo y siendo un bebé. O sea, eso es imposible. Imposible que una persona que tenga 30, 15, 18 años, 14 años, tenga que volver a nacer y estar dentro del vientre de su madre. Pero Jesús le dice a él que si él quiere un cambio en su vida, tiene que nacer de nuevo. Y entonces le pregunta, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Porque él era viejo, pongamos 50 años, 60 años, y entonces le dice, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No era que él tendría que volver a ser un bebé, lo que él tenía que hacer era bautizarse, aceptar a Jesús como su salvador personal, y entonces ahora que él nacía del agua, a través del bautismo, era como si volviera a empezar una nueva vida desde cero. O sea, si tú te bautizas, estás empezando una vida desde cero, estás empezando una vida con Jesús. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Quiere decir que tú cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador personal y te bautizas teniendo 18 años, empiezas una nueva vida con Jesús, una vida diferente de la que dejaste, ¿no? Hay personas que han sido alcohólicas, drogadictas, ladrones, abusadores, han sido personas que han tenido malos hábitos, pero cuando se han bautizado han empezado una nueva vida y las cosas pasaron, viejas pasaron. Todos nosotros al levantarnos siempre necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para una renovación de nuestra vida, una entrega a Jesús. Es esencial que la persona que ha dado un cambio en su vida necesita estudiar la Biblia y dedicarse a orar. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ¿cierto? Si tú quieres estar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que cambiar todas tus costumbres, deja todo y bautízate, empieza una vida de estudio de la Biblia, de oración y un cambio en tu vida. Nacer del Espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro cuerpo humano es nacido de otro cuerpo humano, cuerpo de cuerpo, carne de carne. Pero nuestro espíritu tiene que nacer del Espíritu de Dios, de Jesús, del Hijo de Dios, el Espíritu de Espíritu. Nuestros cuerpos se parecen a nuestros padres, pero tenemos una vida espiritual que se asemeja a la vida de Jesús.
que hay una diferencia. Tú siempre físicamente te vas a parecer a tu papá o a tu mamá, pero en tu aspecto espiritual tú te pareces a Jesús porque lo aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Tan pronto nacemos de nuevo, la Biblia dice que una nueva creación, eres nuevo, eres cambio. La persona que ha sido drogadicta o la persona que ha sido un ladrón, un mujeriego, la persona cuando se bautiza hay un cambio, deja esas malas costumbres y empieza una nueva vida sin cometer los mismos errores. ¿No? Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Pero para eso tú necesitas una vida con Jesús. Aceptar a Jesús que limpie tu corazón, una vida de oración y del estudio de la Biblia. Dice, y es importante porque cuando una persona nace, cuando es un bebé, necesita leche para alimentarse y llora pidiendo alimento. Cuando una persona nace con Jesús, también necesita el estudio de la Biblia, pedir el alimento espiritual, los mensajes que Dios tiene para nosotros y los mensajes que tiene para nosotros. Ahora, ¿qué alimento le vamos a dar a un bebé? ¿O le das alimentos chatarra o le das alimentos apropiados? Cuando tú naces con Jesús y eres una nueva persona, tú necesitas escoger bien los alimentos. Alimentos que no te alejen de Jesús, alimentos que te acerquen a Jesús y que te fortalezcan la fe. Y acuérdate que nacer de nuevo también significa que somos salvos por la gracia, que es el perdón, el regalo que Jesús nos ha dado, porque realmente es lo que nos ayuda a ser salvos. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, nuestra salvación solamente es por gracia, nunca por obras, es como un regalo de cumpleaños, es tremendamente eh, gratuito, ¿no? En cierta oportunidad, Homan Hunt, un pintor inglés en 1827 a 1910, él pintó el cuadro Cristo es la luz del mundo y es una pintura donde Jesús está en un jardín a medianoche, en una mano sostiene una lamparita y en la otra está tocando la puerta. Cuando él presentó este cuadro, algunas personas que estaban críticas le preguntaron a él dónde estaba el picaporte para abrir la puerta. Y el pintor les dijo que no, que la persona que está adentro es la que tiene el picaporte y la que hace que Jesús pueda entrar en tu corazón. Así que, dijo, esa es la puerta del corazón humano. Solo se puede abrir desde adentro. La historia de Nicodemo es una historia muy interesante. Nicodemo tuvo que comprender que, si él quería ser un buen cristiano, tenía que dejar todo lo que había hecho por tradición y que no tenía un significado en su vida. Él busca a Jesús y le dice a Jesús, Señor, tú eres bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, pues tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y él le dice que tiene que nacer del Espíritu, que tiene que nacer de agua y del Espíritu, que necesitaba él ser bautizado realmente y empezar una nueva vida con Dios, dejando todo lo había alejado de Dios y ahora él necesitaba oración y el estudio de la Biblia. Así que esa noche Nicodemo, escondido de todos los fariseos y de todo el pueblo que lo admiraban, él encuentra la respuesta que hoy día, gracias a él, tenemos. Si tú quieres ser una nueva persona en Jesús, tú necesitas un cambio. Dejar las costumbres que por muchos años te han podido alejar o desanimar de la fe y empezar una nueva vida con Jesús como cuando el niño nace y empieza a alimentarse y a tener una segunda oportunidad. Hay muchas personas que han tenido una segunda oportunidad, que tuvieron la oportunidad de dejar las cosas malas, las drogas, dejar una vida triste, las depresiones, dejar las drogas, dejar los vicios, la droga, la marihuana. Y estas personas realmente tuvieron una segunda oportunidad porque se bautizaron, aceptaron a Jesús y a través de la oración y del estudio de la Biblia, ellos han logrado mantenerse y ser buenos hijos de Dios. A mí me encanta la historia de Nicodemo, porque es una historia de una persona que lo tenía todo. Él tenía amigos, tenía una posición económica, tenía un buen lugar dentro de la iglesia judía, era un líder, era una persona realmente que lo tenía todo, pero realmente le faltaba una cosa,
y él necesitaba un cambio, porque a pesar de tener todas estas cosas, él no era feliz. Si él tenía dudas, tenía interrogantes, así que él agarra y entonces cuando aparece Jesús, lo busca y tienen una conversación, es una conversación sincera, le abre a Jesús su corazón, le dice, yo tengo dudas, y Jesús le dice que él necesita un cambio, necesita bautizarse, necesita realmente vivir en el Espíritu, el estudio de la Biblia, de la oración, y entonces Nicodemo sale con una respuesta diferente. Y Nicodemo después de eso se convierte en un discípulo de Jesús y hasta el final de sus días él realmente estuvo agradecido a Jesús porque esa noche le cambió la vida. Así que si Jesús te da una oportunidad, una segunda oportunidad, tú tienes que empezar una nueva vida con Jesús. Una vida y un viaje con Jesús por toda la eternidad. Porque Nicodemo él sufrió mucho por seguir a Jesús, pero él sabía que al final de su vida iba a encontrarse en el cielo con Jesús cuando viniera por segunda vez. Que Dios nos ayude en esta semana a pedirle a Jesús una segunda oportunidad. Volver a empezar una vida con Jesús, volver a empezar una vida con Jesús, dejando las cosas atrás, como lo hizo Nicodemo. Y la historia de Nicodemo está escrita y se encuentran las palabras más hermosas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esas palabras que Nicodemo escuchó, las pudo comprender cuando Jesús murió en la cruz y realmente él empezó una nueva vida con Jesús. Así que aprovecha tu vida, aprovecha tu juventud e inicia un viaje con Jesús, un nuevo viaje, una nueva vida, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. No lo dejes para cuando seas viejito. Hay mucha gente que dice, no, primero tengo que estudiar, no, primero tengo que disfrutar del mundo. Pues muchas personas han pensado así, pero tristemente nunca volvieron más a los brazos de Jesús. Así que es tu oportunidad, Jesús viene pronto y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.